Noticias geopolíticas. 1 de septiembre del 2024. Crisis del mar de China. Bombardeos en la guerra en Ucrania. Y mucho más. Hola a todos. Vamos a ponernos un poco al día de lo que está sucediendo en este convulso mundo. Voy a intentar explicar rápidamente qué está sucediendo desde la China hasta Ucrania, pasando por muchos más países que puede que no nos estemos fijando de lo que sucede en estos países, pero seguro que va a tener efectos en otros lados. Empezamos hoy con el mar de China, por la noticia que ayer vuelve a aparecer en los medios de comunicación. Barcos costeros chinos rodean a barcos de guerra filipinos, exactamente a una patrullera. Podéis ver aquí la imagen del acoso que está realizando los barcos chinos a un barco filipino. Pero como no es suficiente acosar un barco, como todo malote del barrio, va al acoso, pasa del acoso, digamos, psicológico, ¿no?, al acoso físico. Y podéis ver aquí la escena en la que el guardacostas chino embiste al barco filipino, un barco también grande, pero que no hace nada por evitar el abordaje, por ejemplo, disparar sus armas de combate. Esto es uno de los encuentros más fuertes que se están produciendo en el mar de China desde ya un tiempo. China intenta decir que esas aguas son suyas y están compitiendo por dos atolones, dos pequeñas islas de arena con una pequeña laguna interior de origen coralino, muchas de ellas, que China dice que son suyas y Filipinas intenta mantener las leyes internacionales que desde siempre y desde época española decían que esas aguas eran suyas. De hecho, pescadores filipinos pescan en esas aguas ya desde la época española. ¿Qué pasa con esto que está sucediendo en Filipinas? No es nada nuevo, esto ya lleva mucho tiempo. Ya lo vimos en otros casos con los problemas que tiene también China con sus vecinos de Vietnam. Por lo mismo, el problema es el mar de China. Vamos a poner un mapa que creo que nos va a ayudar un poco a entender qué está sucediendo aquí. Aquí podéis ver el mar del sur de China y los países limítrofes. Al norte tenemos a China, tenemos a Vietnam en el occidente, al sur tenemos a Malasia y a Indonesia, y en el oriente tenemos a Filipinas. Todos estos países, utilizando las leyes internacionales, dicen que esas aguas son suyas. Sabéis que hay unas millas, 14 millas náuticas, ¿no? Después pasan a la plataforma continental de 100 millas o 200, depende el lugar, ¿no? Se puede extender más o menos la plataforma continental y las aguas económicas exclusivas, ¿no? Pero aquí, ¿qué sucede? Que todos quieren ir a la máxima delimitación de sus aguas de zona económica exclusiva o de plataforma continental. ¿Qué sucede? Que usando eso, si todos extienden 200 millas, chocan entre ellas, chocan las zonas comunes, ¿no? Las zonas de aguas internacionales que hay que respetar son absorbidas por las zonas incluso territoriales de cada país. Pero si nos vamos a las zonas continentales, a las zonas económicas, perdón, a la plataforma continental, chocan entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? China juega con no extender solamente su plataforma continental desde el continente, desde el sur de China, sino hacerse con estas islas Paracel y Spratly. Haciéndose con ellas, genera un nuevo área económica exclusiva o plataforma continental. Y es lo que hace con todo su juego de crear nuevas islas. Aquí tenemos un ejemplo de una de estas atolones. Aquí veis un atolón con escasas arena en superficie, toda está casi bajo el nivel del agua, y veis un barco. Ese barco es el barco Sierra Madre de la Armada Filipina. Es un barco de la época de la Segunda Guerra Mundial, abandonado a su suerte, que Filipinas llevó hasta allí para mostrar que esa isla, ese atolón, es parte de Filipinas. Ahí hay un pequeño contingente de soldados filipinos que se van rotando cada poco tiempo
y tienen ahí un puesto de soberanía, ¿no? Aquí tenéis a los soldados filipinos que guarnecen ese atolón de atolón segundo de Tomás, ¿no? Hay 3 atolones que os voy a mostrar en pantalla y son junto con el Scarborough Shoal y el Mischief Reef las causas de la lucha, ¿no? O del conflicto entre Filipinas y China. Podéis ver, esta zona discontinua es la que China dice que es suya, diciendo que estas islas son suyas y por tanto toda el agua del mar de China, salvo las aguas nacionales de los países vecinos, son suyos. Y ahí entra la problemática. ¿Por qué? Porque Filipinas es un país pequeño, bueno, grande en población, pero pequeño frente a China y no tiene capacidad. Entonces, lo que está haciendo China es diariamente hacer acciones como estas de acoso o también enviar sus barcos pesqueros que superen las patrullas filipinas y se pongan a pescar. Y en el caso de que las patrullas filipinas se acerquen a los pesqueros chinos, las milicias del mar y los guardacostas chinos comienzan a acosar con mangueras de agua, y esto es algo que se lleva viendo hace tiempo, a todos los barcos filipinos, en este caso un pesquero, que está intentando pescar en las aguas de la zona exclusiva filipina, que son reconocidas por el derecho internacional. Aquí tenéis de nuevo un caso de uno de estos atolones en manos chinas, cómo están drenando agua, drenando arena, para convertir esta isla en una base, instalar un aeropuerto, instalar un puerto y convertirlo en una zona de extensión de esa plataforma continental china. Pues estaremos atentos a esto porque no es algo nuevo, lleva tiempo, pero lo que pasó ayer es un paso más de escalada. Voy a leeros algo interesante, que es un comunicado de Estados Unidos, justamente de su Departamento de Estado de Estados Unidos, que dice lo siguiente, os lo pongo en castellano para que lo tengáis fácilmente. Los Estados Unidos apoyan a su aliado Filipinas y condenan las acciones peligrosas y escaladoras de la República Popular de China contra las operaciones marítimas legales de Filipinas en las cercanías de Sabina Shoal en el mar de China meridional el 31 de agosto. Un buque de la Guardia Costera de China chocó deliberadamente 3 veces contra un buque de la Guardia Costera de Filipinas. Una puede ser sin querer en ese juego de acoso, pero 3 veces está claro que es a propósito. Que ejercía su libertad de navegación en la zona económica exclusiva de Filipinas. Es decir, es un barco filipino en la zona económica exclusiva. Es cierto que en esa zona económica exclusiva pueden navegar cualquier barco, pero lo que no puede hacer es acciones económicas sin permiso de Filipinas. O sea, un barco chino puede navegar en dirección a Europa, pero no puede pescar, no puede hacer prospecciones petrolíferas sin permiso de Filipinas. Provocando daños y poniendo en peligro a la tripulación. Esta es la última de una serie de acciones peligrosas y de escalada por parte de la República Popular China. En múltiples ocasiones, a lo largo de agosto del 2024, la República Popular de China ha interrumpido agresivamente las operaciones aéreas y marítimas de Filipinas en el mar de China Meridional, incluido Sabina Shoal, y también el Second Thomas Second, First y Third, que son 3 los atolones de Thomas. Pues esto es algo que tenemos que estar prestando atención porque va a ser una causa de alianzas extrañas, por ejemplo, que Vietnam se está acercando políticamente también a Estados Unidos, Filipinas, Japón, que también hizo una protesta recientemente porque barcos chinos superaron sus aguas territoriales en razón a una de esas islas cercanas a Taiwán, y veremos extrañas alianzas. También el giro que pueda tener la India alejándose de Rusia y acercándose a Estados Unidos tiene que ver con la relación con China también. Iremos viendo esas jugadas. Pues tenemos esto, pero no finalizamos con China. Hay otra noticia que es importante o interesante, que es los vuelos chinos en Taiwán. Vamos a hablar un poco de ellos y saber qué está sucediendo. En Taiwán
se celebró hace poco, bueno, en Taiwán se celebra más bien en China o en Taiwán, en ambos sitios, lo que es el aniversario de la primera crisis o la primera guerra, ¿no?, del estrecho de Taiwán. Entonces, para celebrar esa segunda crisis del estrecho de Taiwán, perdón, la segunda, no la primera, la República Popular China hizo volar 32 aviones militares sobre la línea media del estrecho de Taiwán, mientras el presidente de la ROC, Lai Ching-te, se encontraba en el condado de Kinmen para conmemorar la segunda crisis del estrecho de Taiwán. La República Popular de China posiblemente utilizó los vuelos para señalar su oposición a que Lai asistiera a la ceremonia conmemorativa. Es decir, Taiwán conmemora su resistencia al segundo intento de invasión por parte de China, y China responde haciendo un pulso en la línea divisoria entre la isla de Formosa o Taiwán y China. Vamos a estar atentos ahí también, porque es el mayor polvorín del mundo. Es decir, la realidad es que lo que suceda en Taiwán sí que va a sacudir al mundo entero, tanto económicamente como también puede ser hasta un nivel militar, ¿no? Pues vamos a seguir ahí, y si os gusta el tema de Taiwán-China, os invito a ver los programas que tengo sobre Taiwán. Vamos a ver ahora otro lugar que pasó bastante olvidado, o la gente no le dio la importancia que tuvo al tercer aniversario de la retirada estadounidense de Afganistán. Aquí tenéis la imagen del mayor general Chris Donaway, de la 82 Airborne, de la 82 aerotransportada, retirándose ya en el 2021, ¿no?, en agosto del 2021, de Afganistán, de Kabul. Mucha gente se le llenó la boca de palabras de felicidad y alegría, porque los malvados occidentales se iban de Kabul y se acababan los problemas para la sociedad, porque el problema siempre está en Occidente, en los malvados occidentales. Y como hablamos aquí en muchos programas con Mariano López de Miguel, mi experto en Afganistán, tenemos varios programas que os invito a buscar sobre Afganistán, sobre la invasión, sobre la lucha contra la insurgencia, la caída de Afganistán y también, como no, actualmente la lucha contra el yihadismo que tienen los talibanes y contra los narcos, ¿no? Esa lucha contra los mujahidines y contra los narcos parece que es una campaña, ¿no?, en el fondo, para ganarse la simpatía del resto del mundo, de que es un país normal, ¿no?, un estado que lucha contra el crimen. La realidad es que lucha contra el terrorismo porque el ISIS tiene declarada la muerte, ¿no?, o declarada la yihad contra los talibanes, ¿no? Y lucha contra los narcos porque así el negocio le queda para ellos. También eso hay que tener en cuenta, ¿vale? En la noticia que tiene que ver con esto es que, por desgracia, la retirada de la OTAN de Afganistán cumplió la premisa que hablamos aquí ese mismo día que iba a suceder, que se convertiría Afganistán en el infierno en la tierra, no sé si para todos los afganos, pero sí para las mujeres. Las mujeres afganas, que en época, digamos, de los malvados otanistas allí en Afganistán, pudieron volver a las escuelas, pudieron volver a dar clases, pudieron asistir a la universidad. Ya vimos que desde la caída del gobierno de Kabul, que es cierto que se sabía que no iba a durar mucho tras la retirada de la OTAN de allí, los talibanes, pese a su apariencia de talibanes 2.0, que se oía mucha gente en medios de comunicación como la televisión, no digo los canales, decir que eran unos nuevos talibanes más modernos, adaptados a la modernidad, lo único que se adaptaron a la modernidad, como os mostré en muchos vídeos, es en la propaganda y en las armas y la indumentaria, que ya no van vestidos como pastores, ¿no?, sino que van vestidos ya como tropas militares, ¿no?, de cierta calidad, ¿no? Pues este régimen, que solo es reconocido por dos naciones, Nicaragua, que reconoce al gobierno de los talibán, y China, que lo reconoce por interés. Sabéis que el proyecto de China de hacer una autovía que atraviesa Afganistán para llegar a Pakistán y así librarse de la India en caso de una guerra marítima. Pues tenemos que
Lo último que se aprueba en el régimen talibán para acabar y convertir ya Afganistán en el infierno para las mujeres es prohibir por ley, por el Ministerio contra el Vicio y la Moralidad, algo así se llama, el Ministerio de la Moralidad y contra el Vicio, prohibir por ley el sonido de las mujeres por ser lascivo y que las mujeres canten. Y no solamente que canten las mujeres, sino también que haya música. Y aquí podéis ver una foto propagandística del canal público talibán en el que queman instrumentos musicales. Unos quemaron libros, porque los libros mostraban ideas malas. Y estos queman la música porque la música es inmoral, está prohibida por el Corán. Cosas extrañas porque no es así. Porque otros musulmanes, como los sufís, bailan y danzan con la música sus danzas de dereviches. Por lo tanto, o ellos no entienden el Corán o los demás no entienden el Corán. La música no está prohibida, pero bueno, es lo que estos dicen y queman ahí todo tipo de instrumentos musicales. Y altavoces, porque al parecer los altavoces solo son para escuchar música. Pues tenemos estas noticias y seguimos con otros lugares del mundo para vuestro interés. La mente degenerada, mente degenerada son ellos los que la tienen. Nos vamos ahora mismo a Israel. En Israel hay dos noticias. La primera de todas es que, voy a poner la imagen. Los soldados israelíes encontraron los cadáveres de 6 de los secuestrados el 7 de octubre que todavía estaban en manos de los talibanes. Voy a buscar sus nombres para... Perdonad. Voy a mostrar sus nombres, ¿vale? Uy, me quedé ahora sin... Espera, aquí están. Son Carmel Gad, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg, Polin, Ori Danino, Alexander Lobanov y Almog Sarusi. Estos 6 jóvenes, sus cuerpos aparecieron sin vida justo muy cerca de donde estaba haciendo Israel operaciones militares. Según las primeras informaciones que da el gobierno israelí, creen que se encontraron los cuerpos, o mejor dicho, fallecieron pocos días antes de que se acercasen o que llegasen los soldados israelíes. ¿Qué significa esto? Que para evitar que fuesen liberados, como fue liberado el beduino hace unos días, justo por los soldados israelíes que estaban haciendo operaciones contra un batallón de Hamas al sur de Gaza, evitar que, por suerte, ¿no?, sin saber que estaban allí, los liberasen los israelíes, digamos, ejecutaron. Eso es la información que están dando ahora por el estado de los cuerpos, que no llevaban mucho tiempo fallecidos, al parecer. Por lo tanto, esto lo que va a hacer es reactivar de nuevo aún más lo que parecía que estaba bajando de intensidad por el proceso de paz que se estaba realizando. Sabéis que hay un proceso de paz abierto por la liberación de 101 rehenes que todavía siguen a día de hoy en manos de Hamas, vivos o muertos. Israel quiere negociar, Netanyahu dice que la única opción que tiene para negociar es que se liberen los rehenes. Hamas sabe que si se liberan los rehenes no va a tener ningún freno Israel posteriormente. Es lo que se temen unos y los otros también temen, ¿no? Y al final, todo esto, lo que quiero decir con esto es que si Israel sabe que van a ejecutar a los rehenes cuando se acerquen, creo que no va a frenar en sus acciones militares, sino lo que va a hacer es incrementarlas
para que sean más rápidas los intentos de rescate. ¿Por qué? Porque sabe que si están estos sin vida en una zona y en la misma zona liberaron a un beduino, puede que haya muchos más rehenes vivos o muertos justo en aquella zona. Y yo creo que vamos a ver dentro de poco una intensificación, ¿no?, de operaciones militares israelíes de infantería, no bombardeos, sino acciones de infantería en los túneles, porque todo esto que estamos hablando son operaciones de limpieza de túneles, son túneles que ya tienen localizados y los infantes entran y encontraron esos cuerpos sin saber que estaban allí, ¿vale? No fueron a rescatarlos, importante. Esta es una noticia, pero tenemos otra noticia también que es importante en Israel, o para los israelíes, que es la siguiente. Aquí tenemos a uno de los jefes del Estado Mayor israelí hablando sobre la zona donde se produjo hoy un ataque terrorista en un cruce de carreteras. Están viendo de dónde pudo venir el ataque. En ese cruce de carreteras fallecieron 3 personas. Su coche fue tiroteado justo en ese cruce, en esa intersección, que os voy a indicar ahora dónde estaba, o el nombre, mejor dicho. Cerca de Hebrón, en Cisjordania, en la localidad de Tarquimiyaf, en la ruta 35. Fallecieron 2 hombres de 30 y 50 años y una mujer de 30 años. Y los soldados israelíes están haciendo operaciones de batida buscando a los atacantes. Pues tenemos otro bidón más de gasolina, ¿no? Esto no para de incendiar el Oriente Medio. Acción, respuesta, respuesta, acción, ¿no? Pues vamos a verlo. Pues vamos a seguir atentos aquí a Israel, que hay noticias. Yo estoy viendo aquí en la página de Telegram de las defensas de Israel que están haciendo batidas buscando a los atacantes y veremos si los encuentran o no. Vamos a seguir con otro país asiático, Armenia, que diréis, ¿por qué voy a hablar yo de Armenia ahora mismo? ¿Qué está pasando? Bueno, Armenia sabéis que tiene un conflicto abierto con su vecino Azerbaiyán, e incluso Azerbaiyán tiene ahora mismo el 1% de Armenia ocupado. Ya no estamos hablando de Nagorno-Karabaj, que ya Azerbaiyán recuperó y quitó a los rebeldes armenios el territorio, sino del propio territorio armenio. Como Armenia es un país miembro de la Organización de Seguridad y Cooperación Común, la OTAN rusa, que no sirve para nada, es una OTAN que solo sirve para dorar la espalda a Putin un poco y que Putin se sienta que es muy grande porque tiene aliados, pero la realidad es que Armenia invocó varias veces a esa organización de seguridad común los ataques que tuvo Armenia por parte de Azerbaiyán y no hizo nada. Rusia lo único que hizo es que sus bases militares en Armenia se incrementasen, pero no realizó una verdadera función de apoyo militar, sino más bien casi de neutralidad absoluta en vez de defender a un aliado, ¿no? Pues Armenia comunica la suspensión total de su participación en ese organismo. Y os muestro el comunicado de la agencia rusa TASS, en la que viene a decir que Armenia ha congelado su participación en todos los organismos o cuerpos de la Organización de Seguridad Común. ¿Vale? Y ahí básicamente es también una pérdida de influencia más todavía de Rusia, ¿no?, en la zona. Y ahora vamos a la parte de los bombardeos de esta noche y mañana y tarde que se produjeron en Rusia y en Ucrania. Vamos a empezar con la
operación inicial por parte de Ucrania. Bueno, aquí tenemos en mi Twitter que hice un pequeño hilo con algunos de los ataques. Importante. Ucrania hace una operación que no es la primera contra los sistemas de gas, petróleo, refinerías y energía de Rusia. Este ataque hay que entenderlo también en la lógica de la respuesta al ataque del 25 de agosto por parte de Rusia a elementos energéticos, pero sobre todo a población civil ucraniana. A mí me viene a la mente una imagen de una niña sentada en un banco en Kharkiv con la mitad de la cabeza amputada con 14 años. Y esa niña estaba sentada en el banco en un parque cuando le cayó un fragmento de una de esas bombas. Por tanto, no le dio tiempo ni a esconderse. Lo quiero dejar bien claro, los civiles mueren en todas las guerras. Por desgracia, las guerras cuando se combate en ciudad es lo que sucede. Pero una cosa es que haya un objetivo militar y un daño colateral, y otra cuando la población civil es el objetivo, ¿vale? Vamos a ver ahora mismo el ataque con 158 drones ucranianos a territorio ruso. Voy a poner algunos vídeos y después os voy a leer una cosa. Aquí tenéis un ataque a una refinería de Moscú. Aquí hay una central de energía eléctrica. Entendemos que no es el primer ataque, porque ya están enfocando la central y hay la segunda explosión. Aquí los restos de la central eléctrica, los daños, y podéis ver una de las subestaciones totalmente consumida. Por lo tanto, esto va a tardar mucho en volver a funcionar. Y después, aquí, esto es en Moscú, la refinería que atacaron. Espera, es que creo que no estáis oyendo el sonido. Y aunque... Ah, sí, lo estabais oyendo, me parece, ¿no? No. Вот, ебать. Мужики, сбейте его, блин. Бля, это ПВО, они из автоматов все стреляют, это интересно. Бать, пошел вниз. Ебать. Ya ahí veis el golpe a la refinería a 17 kilómetros del Kremlin, al sur de Moscú. Esto lo muestro porque ya la publicidad, ¿no? Los propagandistas prorrusos dicen que no sucedió nada, que todos los aviones WAP, los drones ucranianos fueron derribados, y te hacen una enumeración de todos ellos. Te dicen que de los 158 fueron derribados 46 vehículos no tripulados, fueron derribados sobre la región de Kursk, 34 sobre Briansk, 28 sobre Vorosnev, 14 sobre Belgorod, 8 sobre Ryazan, 2 sobre Moscú, 7 sobre la región de Moscú, 5 sobre Kaluga, 4 sobre Lipetsk, 3 sobre Tula, 2 drones cada uno sobre Tambov y Smolensk, 1 cada uno sobre Oriol, Treskaya y Ivanovskaya. Y las fuerzas de defensa aérea derribaron 9 drones en Moscú. Esto, digamos, van derribando todo y no cayó ninguno. Es decir, no cayó ninguno. 3 intentaron atacar la central eléctrica de drones. ¿Y qué pasa? Que entonces estas imágenes que vimos son de drones derribados, ¿no? Ese dron que acabáis de ver sobre Moscú, supuestamente, fue derribado antes de impactar, ¿no? Pues no, la verdad que no. Después, ¿qué pasa? Ahí tenemos que
Este dron volvió a ingeniería. Y es cierto que, como en toda guerra, por desgracia hay daños colaterales. Y en Belgorod varios drones impactaron en zona civil, que es justamente este vídeo que tengo por aquí. No, estos son de Moscú, estos son de Ucrania. Un segundo. Sí hubo muertos civiles también rusos en el ataque. Yo no quiero negarlo, la realidad. Estaba buscando el vídeo, pero son, digamos, se cree que son aviones derribados por los sistemas antiaéreos. No tenían como objetivo el ataque a los pisos. Los que sí tuvieron objetivo ataques a pisos son los 20 y pico misiles balísticos o de crucero, no, balísticos, que atacaron hoy Kharkiv. Entre ellos había un par de... Ahí lo tengo aquí, espera, os voy a mostrar la imagen. En un Caliber, por lo menos, y varios S-300 y S-200, digamos, aire-tierra. Los misiles aire-aire que tenían que derribar a los drones ucranianos los están empleando como armas de represalia contra la población civil de Kharkiv. Por ahora se habla también de 5 ucranianos muertos y más de 55 heridos en Kharkiv. Aquí tenéis algunas imágenes. Esto no es un ataque a una zona militar, no es un error, esto es un ataque intencionado a una zona civil. Atacaron dos centros comerciales y una zona cerca de un parque acuático. Os voy a mostrar, ves que no encuentro ahora. Atacaron el Palacio de Deportes municipal, es decir, el Palacio Deportivo de la ciudad. Y aquí, pese a que pueda haber una desmonetización, una limitación del programa, este es un ataque con un Caliber a un centro comercial. Dirán los propagandistas que había 50.000 generales de la OTAN ahí, pero esto es un objetivo civil, salvo que se demuestre lo contrario. Y si os fijáis, es intencionado porque es el segundo. Ya hay otra explosión previa. No, espera. ¿Qué es esto que hay aquí antes? Ya hay fuego ahí, ¿no? Esto es fuego, ¿no? Sí. Es la segunda explosión en el mismo lugar. Por lo tanto, esto es un objetivo claro. No es un error, no es un fallo. Es un objetivo claro, el ataque a un centro comercial. Habría que ver si está militarizado o no. Pero yo ya oí que atacar hasta un hospital era un objetivo militar. Y esta es la zona justo del ataque. Ahí podéis ver el centro comercial que os estaba mostrando antes. Y bueno, lo importante. Si os fijáis, ese pedazo misil Caliber dio en la calle. No dio en el edificio. Erró, falló. Ahí no es tan buena la tecnología. Es decir, destruye por la carga, pero no por la precisión. Si os fijáis, y se veía en el otro vídeo, no impactaba en el edificio, impactaba en la calle. Mira, fijaros.
O sea, impacta en la calle, no impacta en ninguno de los dos edificios. Pues esto va a tener sus consecuencias de conseguir, por un lado, el ataque ucraniano va a conseguir detener aún más las ventas de gas y petróleo por parte de Rusia para financiar su guerra, por eso son esos ataques a refinerías. Y por otro, esta represalia ucraniana, rusa sobre Ucrania, si fallecen muchos civiles, va a aumentar, yo creo, las defensas que va a entregar Occidente aún más a Ucrania. Y puede que también la autorización al empleo de armas occidentales en territorio ruso. Yo creo que esto hay que entenderlo, que todos los ataques pueden tener víctimas colaterales, y las tienen, por desgracia, pero cuando el objetivo está claramente como este, que le atacan 2 veces con misiles, no es nunca un daño colateral. Esto no es sin querer queriendo. Pues vamos a algo más que queráis preguntar. Os dejo hacer alguna pregunta si tenéis alguna duda. Y mientras tanto os voy a mostrar unas imágenes de Torex, la ciudad que ahora es uno de los lugares de combate, para que veáis el estado de la guerra, ¿no? Cuando se lucha por liberar ciudades que al final lo único que consigues es liberar ruinas, ¿no? Esto es la ciudad de Torex, y justo detrás de estos edificios se encuentra una prisión de la que hablamos muchas veces en Frente de Batalla, y os invito a hablar de ello. Situación en Mali. Bueno, sé que en Mali están los Tuareg avanzando contra el régimen golpista de Mali, porque hay que recordar que es un régimen golpista el que hay en Mali, apoyado por Rusia y el Afrika Korps, que no logran, el Afrika Korps, frenar el avance Tuareg. Por lo tanto, no sé si les vino bien a Mali alejarse de Occidente y dejar su seguridad y su economía en manos de los rusos. El problema de Mali, el problema de Sahel, es que lo vamos a pagar todos. Y lo vamos a pagar los europeos, en primer lugar, por una mayor inestabilidad. Yo creo que esto habría que hacer algo para acabar con esa guerra en el Sahel, acabar con los grupos yihadistas, acabar con las dictaduras apoyadas por Rusia y calmar toda esa zona por el bien de todos, ¿no? Pero cuando se vive en un mundo buenista en el que se cree que no existen las guerras y que las guerras son cosas que no existen, y porque cierran los ojos, pues vas a tener un problema. Bueno, esto es una noticia. ¿Cuándo un tercer libro? Paco, me encantaron los primeros. Pues, a ver, en ello estoy. Tengo un contrato, pero no me da la vida. De hecho, desde Semana Santa aquí escribí 10 páginas. Me alegro que te hayan gustado los 2 primeros. Muchas gracias. A esperar el Belgorod, esperar que lo busco. No lo encontré, lo tengo. Pero bueno, me da igual, o sea, no me intentes justificar el ataque sobre Ucrania porque haya habido un ataque sobre el Belgorod. ¿Cuántos llevan los rusos sobre Ucrania? ¿Cuánta gente lleva muriendo ucraniana por los bombardeos rusos? Es decir, por desgracia, esta guerra la empezó alguien que sabemos todo su nombre, Putin y sus secuaces, y es apoyado por los secuaces de Putin y muchas personas que parece que la vida ucraniana no les importa, pero sí la sacrosanta rusa. Es decir, esto es un poco llamativo, ¿no? Este es el ataque, un coche ardiendo y unos cristales rotos aquí. Y después había una vivienda que tuvo este incendio. Pues esto es el fin del mundo, ¿no? Es decir, esto es lo que Ucrania atacó en Belgorod. Esto que puede ser un dron derribado por los sistemas antiaéreos porque no hay ningún tipo de cráter. Y esto, el otro ataque. Esto me lo vais a querer comparar con lo que os mostré en Belgorod, en Kharkov, ¿no?
Es decir, esto perfectamente pueden ser los drones derribados por los sistemas antiaéreos rusos que caen sobre el lugar que están cerca, y lo otro es un ataque intencionado, ¿no? Pero bueno, es lo que queréis, cada uno queremos ver lo que queremos ver, ¿no? Por la calidad de los invitados y cómo te curras los contenidos, tienes el mejor canal de historia. Muchas gracias. Gracias. El problema es que no los ve nadie. Gracias, Paco. Muchas gracias. Pues voy a hacer algunas preguntas que me planteéis y finalizamos. Mi idea era algo rápido. La producción de misiles rusos tipo Caliber es pequeña, cara y difícil. Los objetivos rentables militares muchos. No tiene sentido malgastarlos. Lógico, pero los malgastan. Esto es igual, acuérdate, Segunda Guerra Mundial. Desembarco en Normandía. Hitler, obsesionado con que las armas de la venganza, las V1 y V2, se lanzasen sobre Londres, en vez de, como le pedían algunos generales, lanzarlos sobre las playas, ¿no? Pues es lo que hay. Cuando la guerra para ti es propaganda y no es militarmente objetivo, pues lo tienes así, ¿vale? Claro que los Caliber era mejor emplearlos en otros lugares, pero bueno, a lo mejor Rusia no tiene la información suficiente para atacar objetivos ocultos ucranianos, o no tiene la precisión suficiente y ataca lo que puede, ¿no? Paco está muy ocupado, no le aprieten que tiene que hacernos una serie de guerras turcántabras. Lo de Armenia fue una presión bajo mesa turca a Rusia para favorecer a Azerbaiyán, a cambio de que Turquía no endureciera su postura en el bloqueo comercial a Rusia. Bueno, no te digo que no, porque Turquía es la protectora de Azerbaiyán, es la esfera turco-omana y bueno, no te digo que no sea así, pero la realidad es que Armenia la dejó tirada y ahora Armenia vuelve o va a buscar un protector y lo va a encontrar en Francia. Acordaros lo que pasó con Francia, Azerbaiyán y Nueva Caledonia, que todo se vincula al apoyo francés a Armenia, ¿no? ¿Ucrania utiliza instalaciones civiles para fines militares? Desde el derecho de la guerra, una instalación civil, cuando se usa para fines militares, es una instalación militar. Demostrarme que ese supermercado que atacaron hoy lo era. Que el Leroy Merlin que atacaron, bueno, la marca Leroy Merlin, como se llama allí, que atacaron hace un año, en la que murió gente que estaba comprando grifos, era un objetivo militar, que se vio cómo moría esa gente en un vídeo. Al principio de la guerra, es cierto, en el primer momento de la guerra, se utilizaron, porque Ucrania no tenía otra opción. Ahora no le hace falta ya. Tiene suficiente intendencia y logística para hacerlo. Y, de hecho, si alguien usa un edificio civil o un edificio hospitalario civil como militar y lo militariza, el que comete el crimen de guerra es él, no el que lo ataca. Pero en este caso no estamos hablando de eso, ¿eh? O demostrármelo. No vale decir que había 50 generales en un hotel y resulta que solo hubo 3 muertos, que eran 3 periodistas. ¿Se sabe si el piloto ucraniano Moonsfish fue derribado por los sistemas antiaéreos ucranianos y por tanto el comandante en jefe de las fuerzas aéreas destituido? No, lo que se dice que es un accidente por fallos técnicos o error humano. De hecho, es casi imposible por los sistemas de seguridad que tienen amigo-enemigo los Patriot, ¿vale? Lo que dicen que pudo haber una destitución es por la mala gestión de la información. Paco, ¿crees que Ucrania tendrá suficiente material y hombres para llegar a Kursk, a la central nuclear? No creo que sea el objetivo. Sí, lo logrará, pero no es el objetivo, yo creo, a día de hoy. El objetivo es mediático, político y también militar para sacar tropas de otros frentes. De hecho, el ISW ya asegura que alguna compañía que iba a ir hacia la zona de Popcross se movió hacia Kursk. Por tanto, esa opción de aliviar frentes es para mí lo más importante. Hombre, se acercasen el objetivo, pues bueno, quién sabe. Bueno, Félix, sabes perfectamente que el F-16 no es un arma que cambia el curso de la guerra. El F-16 es lo único que tiene Ucrania, porque Ucrania es un país que era el 24 ejército del mundo y comparado con Rusia, que era el segundo ejército del mundo, no tenía nada. Y para ellos un F-16 es como para España un F-35, algo que no podían tener.
Y España por ahora no podemos tener F-35 y Ucrania para ellos un F-16 es la mayor tecnología que pudieron soñar y alcanzar. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que os haya servido este programa y si os ha gustado el formato, pues darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros a Velum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Gracias a todos y hasta la próxima.